Recuérdese que hoy también sigue la escuela de música, hoy en la noche después del culto. Gloria a Dios. ¿Qué hace Dios, hermano? Maravillas hace Dios. Muy bien, vamos a abrir nuestra Biblia entonces en el libro de Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 1, y vamos a leer los versos del 1 al 5. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios entonces: el primer relato que escribí, Teófilo, trató de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Dice el verso 2: hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. A estos también, verso 3, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Y reuniéndolos, dice el verso 4, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Amén, gloria a Dios, hermano, gloria a Dios, gloria a Dios. Muy bien, oremos por las peticiones, a ver si hay, gloria a Dios. A ver, levante su mano en alto. Padre, ahora ponemos delante de ti nuestras peticiones esta noche y te rogamos que las resuelvas, por favor. Recuerda que tú eres nuestro Salvador, nuestro ayudador. A ver, levante su mano y dígale: Padre, tú eres mi ayudador. Tú eres quien rescata del hoyo mi vida. Tú eres quien me rejuvenece. Tú eres quien me fortalece. Ten misericordia, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. A ver, diga: en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, siéntense, hermanos, por favor. Gloria a Dios. Muy bien, fíjese que uno de los objetivos del Señor Jesucristo al venir a la tierra, hermano, fue para que conozcamos las buenas nuevas de Dios, pues. Acuérdense que evangelio quiere decir buena nueva. Y algo que tenemos que conocer, dice Hechos 1:3, es todo lo concerniente al reino de Dios. A ver, diga: el reino de Dios. Dice ahí Hechos 1:3: a estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes. Está hablando de cuando el Señor resucitó, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios. Entonces, el Señor vino a la tierra para que nosotros conozcamos todo lo concerniente al reino de Dios. Porque conocer el reino de Dios es importante, fíjese. Porque por medio del establecimiento del reino de Dios es que Dios va a restaurarlo todo, pues. No hay otro medio. Dios no va a restaurar las cosas por medio de las buenas intenciones de la gente, ni por la religión, sino que es por medio del reino de Dios. A ver, diga: el reino de Dios. En la Biblia, fíjese, se mencionan dos clases de reinos, los más importantes que hay. El primero, dice Marcos 1:15, es el reino de Dios. Vea conmigo el Evangelio de San Marcos 1:15. Dice que el Señor decía: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Entonces decía: arrepentíos y creed en el Evangelio. Entonces el Señor vino a anunciar el reino de Dios, fíjese. Y el reino de Dios, entonces, fíjese que es todo lugar donde se hace la voluntad de Dios. Eso es el reino de Dios. Todo el universo, toda la creación donde se hace la voluntad de Dios,
Eso se constituye en el reino de Dios. Por eso el Padre nuestro dice: vénganos tu reino y hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El otro reino que menciona la Biblia, fíjese hermano, es el reino de los cielos. Vea conmigo, dice Mateo 22:2, por ejemplo, dice ahí: el reino de los cielos, dijo el Señor Jesucristo, puede compararse a un rey que hizo un banquete de bodas para su hijo. Ahí entonces el Señor menciona ese otro reino, que es el reino de los cielos. Y el reino de los cielos, fíjese hermano, es el reino del Señor Jesucristo, pues. Es el reino del Hijo del Padre Celestial, el Hijo unigénito del Padre Celestial. Entonces hay dos reinos, el reino de Dios y el reino de los cielos. Y dentro de esos reinos hay otros reinos. Pues por ejemplo, dentro del reino de Dios está el reino humano, está el reino de los vivientes. Y dentro del reino de los vivientes está el reino animal, el reino vegetal. Usted sabe lo que le enseñan a uno en la escuela. El reino mineral. Por lo menos hay 3 reinos que están dentro del reino de los vivientes. Pero los dos reinos más importantes son el reino de Dios y el reino de los cielos. Ahora, lo interesante de estos dos reinos, fíjese hermano, está en que dice 1 Corintios 15:28, que el reino de los cielos, fíjese, está adentro del reino de Dios. O sea que el reino de Dios es el más grandote que hay, pues. Y dentro de ese reino de Dios, Dios quiso darle un reino a su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, que se llama el reino de los cielos. Dice entonces 1 Corintios 15:28, y cuando todo haya sido sometido a Él, se está refiriendo al Señor Jesucristo. Se recuerda que el Padre le dijo: siéntate a mi diestra, ¿verdad? Hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Entonces dice ahí que cuando todos haya sido sometido al Señor Jesucristo, entonces también el Hijo mismo se sujetará a aquel que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. O sea que el trato, fíjese, el trato que tienen el Padre y el Hijo es que cuando todo sea sometido bajo la autoridad del Hijo, entonces el Hijo le va a entregar su reino, el reino de los cielos, al Padre Celestial. Y entonces todo volverá a ser otra vez el reino de Dios. Ahora la necesidad, fíjese, de establecer el reino de Dios se debe a una razón, hermano. Resulta que Dios todo lo creó, dice la Biblia, para hacerse un reino. Cuando Dios pensó en crear, fíjese hermano, Dios lo que estaba pensando era hacerse un reino y donde Él iba a ser el rey. Dice Hechos 17:24, por ejemplo: el Dios que hizo el mundo, dice ahí, y todo lo que en él hay, dice el apóstol Pablo predicando ahí, puesto que es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos por manos de hombres. Fíjese que ahí está diciendo el apóstol Pablo: miren, Dios hizo todo, pues. Dios es el creador de todo, del cielo y de la tierra, de todo lo que hay, lo que se ve y lo que no se ve. Él es el Señor de toda la creación. Ah, gloria a Dios, Él es el Señor de toda la creación. Pues resulta que Dios lo creó todo para hacerse un reino, pues. Pero entonces dice Romanos 8:20 que un día hubo una rebelión en el reino que obligó a Dios a sujetarlo todo, fíjese. Como que Dios hubiera dicho: voy a tener que aislar una parte del reino, porque hubo una rebelión. Entonces dice Romanos 8:20, lea conmigo, dice Romanos 8:20:
Porque la creación fue sometida a vanidad, no de su propia voluntad, sino por causa de aquel que la sometió en la esperanza. Resulta que por culpa de esa rebelión, Dios tuvo que sujetar a vanidad toda la creación, hermano. En pocas palabras, la maldijo la creación, pues, por culpa de esa rebelión que hubo. Entonces todo quedó bajo maldición, bajo un manto de maldición. Y dice Romanos 8:21 que esa maldición va a estar hasta que el reino de los cielos recupere todo el reino de Dios otra vez. Mire, dice Romanos 8:21 de que la creación misma, dice que lo sujetó todo, lo sometió todo en la esperanza de que la creación misma sea también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad de la gloria de los hijos de Dios. Oh, gloria a Dios. Lo que sucede es que Dios va a usar el reino de los cielos, fíjese, para recuperar su reino total, para recuperar toda aquella parte que entró en rebelión, donde ahorita no se hace la voluntad de Dios, porque ha de saber usted que hay una parte de la creación donde no se hace la voluntad de Dios ahorita, hermano. Hay criaturas que no se sujetan a la voluntad de Dios, están en rebelión. Por eso es que mire, estamos en la tierra, hermano, y tenemos que padecer ataques de la misma creación, porque está en rebelión. Mire cómo nos atacan los bichos, pues, bacterias que aparecen de repente, como que los demonios las poseen y empiezan a atacar a los seres humanos por todas partes. Y bacterias tan agresivas que al ser humano le cuesta combatirlas. Porque hay una parte de la creación que no se sujeta a la voluntad de Dios, pues. Por eso el Señor Jesucristo nos dijo, mire, vayan y en mi nombre van a sujetar a los demonios. En mi nombre van a echar fuera demonios. En mi nombre van a poner las manos sobre enfermos y sanarán. Porque el Señor está consciente, hermano, de que estamos en medio de una creación donde hay rebelión, pues. No quieren hacer la voluntad de Dios. Entonces dice Romanos 8:21 que esa maldición, esa vanidad que le cayó encima a la creación se va a terminar. La creación va a recuperar su estado original, pues. Cuando el reino de los cielos recupere lo que entró en rebelión y que le pertenece a Dios. Entonces el reino de Dios se va a recuperar por medio de 2 etapas, fíjese. Eso es lo que el Señor Jesucristo le está diciendo ahí a los discípulos antes de irse, pues. La primera etapa, como se va a recuperar el reino de Dios, es por medio del reino de los cielos en los corazones de los seres humanos. Mire, esa es la cólera más grande que tiene el diablo contra Dios, que el Señor lo reprende esta noche. Porque el diablo nunca se imaginó, fíjese, que Dios iba a utilizar a los más pequeños de la creación de Dios, a lo último de la creación. ¿Se acuerda que la otra vez estudiamos que estamos viviendo el último tiempo, verdad? ¿Se acuerda los finales de los tiempos? ¿Se acuerda de eso? Estamos viviendo los últimos segundos de toda la creación, hermano. En el reloj del universo estamos viviendo los últimos segundos. Entonces al diablo le da cólera que Dios haya escogido a los últimos. Por eso hay un principio en el reino de Dios que dice que lo último será primero y lo primero será último. ¿Ha oído cuando el Señor dijo eso, verdad? Y nosotros somos los últimos, hermano. Y en su misericordia Dios dijo, con estos pequeñitos, con estos niños. ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios! Gloria a Dios, gloria a Dios.
Escuché al hermano apóstol un día que decía que tuvo una experiencia, tuvo un sueño donde miró que venía el Señor, fíjese, y los ángeles nos comenzaban a juntar y nos metían en un bus. Y entonces dice que los ángeles decían: bueno, siéntense bien y pónganse los cinturones porque ahorita vamos a comenzar el viaje ya para salir de la tierra. Pero lo curioso, fíjese, hermano, es que él miró que todos éramos puros niños, fíjese. Todos puros niños. Dice que subíamos y nos sentábamos y nos costaba subirnos a los sillones del bus. Y los ángeles decían: bueno, nosotros estamos aquí para cuidarlos, siéntense bien, pues pónganse los cinturones porque ahorita comienza la salida de la tierra. Por eso el Señor dijo: el que le haga algo a uno de estos pequeñitos. No estaba hablando de los niños de la tierra, hermano, estaba hablando de nosotros. Por eso dijo: se tienen que hacer como niños. Si quieren entrar, tienen que hacerse como niños. Ah, gloria a Dios. Pues, ¿qué le parece, hermano? Que entonces la primera etapa para recuperar el reino de Dios es por medio del reino de los cielos en los corazones. Dios lo que quiere es primero que su reino se establezca en nuestro corazón. Porque ¿de qué le serviría a Dios tenernos a todos, hermanos, si nuestro corazón no está con Él? Dice la Biblia que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, ahí Dios se dio cuenta. Porque dice que cuando iban en el desierto, Dios se dio cuenta que Israel había salido de Egipto, pero se dio cuenta que Egipto no había salido de los corazones de Israel. Y eso es lo más triste, hermano. ¿De qué serviría que estemos en la iglesia si en el corazón todavía amamos el mundo, si todavía amamos las cosas del mundo? De nada le serviría a Dios. Vamos a llegar al cielo anhelando las cebollas y los ajos del mundo, así como hizo Israel en el desierto. Entonces Dios primero quiere ganarse nuestros corazones, pues. Entonces dice Hechos capítulo 1 verso 1, vea conmigo ahí, pues, a ver, anime al que está a su lado, dígale: ánimo, hermano, ánimo. Dice Hechos 1:1 que el Señor Jesucristo desarrolló en la tierra un ministerio de 3 años y medio, fíjese. Dice ahí el primer relato que escribí, Teófilo, está escribiendo ahí Lucas a Teófilo, porque Lucas, el evangelista Lucas, fue el que escribió el libro de los Hechos, así como el evangelio de Lucas. Acuérdense que Lucas era un médico que acompañó al apóstol Pablo en sus viajes y comenzó a escribir todo lo que le sucedía en los viajes. Era el secretario privado del apóstol Pablo. Entonces Lucas escribió el libro de los Hechos. Y Lucas escribió el evangelio de Lucas, aunque no anduvo con el Señor Jesucristo, porque Juan se lo contó. Entonces Lucas lo escribió. Entonces Lucas le escribe ahí a Teófilo y le dice: en el primer tratado que escribí, se está refiriendo al evangelio de Lucas, Teófilo trató de lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. El Señor Jesucristo estuvo en la tierra y desarrolló un ministerio público de 3 años y medio, pues. O sea que no es un cuento, ni es una idea, ni es una filosofía. No, fue realidad. Él estuvo en la tierra. Mire, ahorita los hombres acaban de encontrar, dice, en unas cuevas ahí unos escritos, donde dice ahí que este personaje que escribió este escrito se dio cuenta cuando Jesús llegó a una casa y sanó a una persona enferma ahí. Entonces dicen los que encontraron el escrito: entonces sí es cierto que Jesús existió. Mire a la hora que se están dando cuenta, hermano. Porque dice a este historiador, dice que él estuvo ahí cuando Jesús llegó a esa casa y sanó a ese enfermo. Y nosotros hace rato sabemos que el Señor Jesucristo es Dios. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y esos hasta ahorita están aceptando.
Porque dice que consideran todavía que Jesús es una leyenda, es un cuento, es una historia que no es real. Entonces ahorita están reconsiderando, dice, a ver si aceptan que Jesucristo existió. Pues fíjese que el Señor desarrolló un ministerio aquí en la tierra de 3 años y medio. Dice Hechos 1:3 que lo desarrolló para poder establecer el reino de Dios. Dice ahí Hechos 1:3, a estos también después de su padecimiento se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo concerniente al reino de Dios, como diciendo, miren, lo que me interesa, como que el Señor les hubiera dicho, lo que me interesa es establecer el reino de Dios en la tierra, es recuperar el territorio que el enemigo le robó a mi padre. Entonces, para poder establecer el reino de Dios, tuvo que venir el Señor a la tierra, pues. Él mismo tuvo que venir y desarrollar un ministerio de 3 años y medio. Vino el Señor Jesucristo a la tierra a cumplir la demanda de la ley de Dios. Y murió, dice ahí el verso 3, y resucitó al tercer día. Y se presentó con pruebas durante 40 días. Fíjese que al tercer día resucitó. ¿Sabe usted eso, verdad? Que el Señor murió, estuvo 3 días, como Él lo anunció, y 3 noches en la tumba. El Señor murió un miércoles en la tarde. Entonces resucitó un sábado en la tarde. Estuvo 3 días y 3 noches en la tumba. El Señor no murió un Viernes Santo, hermano, sino que murió el miércoles en la tarde y resucitó el sábado en la tarde, 3 días y 3 noches. Y después de haber resucitado, se presentó con pruebas. Se recuerda que Tomás dijo, no, hasta que yo no vea, no voy a creer. Se recuerda de eso, ¿verdad? Dice la Biblia que el Señor se le presentó a Tomás y le dijo, Tomás, mírame, mira mis heridas, mete tu dedo, pon tu mano en mi costado, soy yo. El Señor se presentó con las pruebas, pues. Por eso es que hasta el día de hoy nosotros tenemos la autorización del Señor para pedirle esas pruebas cuando lo miremos. Porque dice la Biblia que el diablo también se disfraza como ángel de luz y ha engañado a muchos. Al Señor Jesucristo, si algún día usted lo mira, usted puede decirle, Señor, ¿me permites ver tus señales en las manos donde pusieron los clavos? ¿En el costado donde le metieron la lanza? Podemos pedirle esas pruebas. Pues se presentó con pruebas durante 40 días después de resucitado. Estuvo con ellos, conviviendo con los discípulos. Dice la Biblia que fueron más o menos 500 personas los que lo vieron, los que comprobaron que de veras el Señor había resucitado. Ahora dice Hechos 1:2 que el Señor Jesucristo durante ese tiempo fue usado por el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:2, hasta el día en que fue recibido arriba, después de que por el Espíritu Santo había dado instrucciones a los apóstoles que había escogido. Porque para establecer el reino de Dios en la tierra, hermano, se requiere la guianza especial del Espíritu Santo de Dios. No es permitido que intervengan las buenas intenciones de los hombres. No es permitido que intervengan, hermano, los intereses de los hombres. No es permitido que intervenga la inteligencia humana. Tiene que ser una obra dirigida por el Espíritu Santo de Dios. Ah, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso mire que hasta el mismo Señor Jesucristo fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios, hermano. Dice ahí que dio instrucciones por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Porque es una tarea especial, pues. Muchos creen que el establecimiento del reino de Dios en la tierra
se puede hacer al antojo de quien quiera y como quiera. Por eso usted ve que en la Edad Media los ingleses, queriendo establecer el reino de Dios, fueron a matar un montón de árabes allá al Medio Oriente, porque los árabes conquistaban Jerusalén y llegaban los ingleses y los mataban y los echaban. Dice que 23 veces ha sido conquistada Jerusalén y 23 veces ha sido reconquistada otra vez. Imagínense, hermano, usted puede ver la historia de la humanidad y va a ver que los reyes famosos de Inglaterra hacían viajes para allá. Y una de ellas, una reina de ellas fue, hermano. Y cuando lograron llegar a Jerusalén y reconquistar Jerusalén, ella fue la que fue a decir dónde nació Jesús. Dice que empezó a averiguar ahí, miren ustedes, a los que vivían ahí, a los árabes que vivían ahí, ¿dónde nacería Jesús? Dijeron, saber, imagínense, hermano, ¿quién iba a saber dónde nació Jesús? Dijeron, ¿dónde es Belén? Allá es Belén. Entonces ella dijo, bueno, aquí nació Jesús. Y vaya a ver, hasta el día de hoy, ahí dicen que nació Jesús. Y después dijo, ¿y dónde moriría Jesús? Dijo, aquí murió Jesús. Y ella fue, según la historia, hermano, ella fue a investigar y en ese momento decidió dónde nació Jesús, dónde murió Jesús, dónde enterraron a Jesús. Hermano, imagínense, habían pasado ya 1500 años. ¿Quién se iba a recordar por el amor de Dios? Por eso cuando usted vaya, si alguna vez tiene oportunidad de ir, vaya, hermano, pero no les crea todo lo que le dicen. Acuérdense que ahora es puro turismo ese asunto. Lo llevan a uno a donde fue la última cena, la santa cena, el aposento alto, y le dicen a uno, aquí es el aposento alto. Aquí, hermano, ¿quién dejó escrito ahí, aquí fue el aposento alto? Imagínense, 1500 años después fueron a decidir dónde fue el aposento alto y ya nadie se acordaba. Es puro cuento. Ya nadie sabe, como dice aquel, nadie sabe y nadie supo. Imagínense, es como que dentro de 1500 años llegaran al rancho donde ustedes a decir, ¿dónde nació José Arriaga aquí? Van a decir, ¿José qué? Arriaga. De los Arriaga. Tal vez en aquel rancho que está allá, tal vez 1500 años después de tanta batalla y tanta matazón y tanta muerte, donde botaban todo y lo aplanaban todo, derribaban todo, hermano, ¿quién se va? No quedó pero ni señales de nada. Pero vaya a ver usted allá, tienen el lugar del aposento, tienen el lugar del Getsemaní, lo llevan a uno a un monte y le dicen, este es el monte de las bienaventuranzas. Ahí se paró Jesús. Ahí se paró. Y desde ahí le habló a la multitud. Y toda la gente cae de rodillas, hermano. Besando la tierra. Esa gente idólatra, hombre. Y hermano, lo llevan a uno al mar de Galilea y dicen, aquí caminó Jesús. Hermano, ¿quién va a saber dónde caminó el Señor Jesús sobre el mar? Pero el Señor estuvo en la tierra. El Señor estuvo en la tierra. Y para establecer el reino de Dios, dice ahí, Hechos 1:2, que fue usado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso es que ahora, hermano, tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios, no es al antojo de alguna persona. No es lo que la gente piense o se imagine como es, sino que es dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Dice Hechos 1:2 que después de dar instrucciones por el Espíritu Santo, ascendió a la diestra del Padre Celestial. Entonces la primera etapa, hermano, la primera etapa para recuperar el reino de Dios es por medio del reino de los cielos en los corazones. Por eso decía el apóstol Pablo, miren hermanos, ahorita no se ve quiénes somos nosotros realmente. Por eso el mundo nos desprecia, la gente se burla de nosotros,
Entonces él decía, pero espérense cuando venga el Señor Jesucristo y nos transforme. Entonces se van a dar cuenta quiénes éramos nosotros realmente en la tierra, hermano. Porque entonces dice la Biblia que se verá la gloria de Dios en nosotros en toda su magnitud. Entonces la primera etapa, hermano, repito, consiste en el reino de los cielos en los corazones. Y luego va a venir la segunda etapa, que será por medio del reino de los cielos visible en la tierra, que es la que le estoy hablando. Porque cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra, sabe usted que pronto viene el Señor, ¿verdad? Entonces, hermano, el reino de los cielos se va a hacer visible a todos los hombres. Dijo el Señor Jesucristo, así como atraviesa el rayo del oriente al occidente, así será la venida del Hijo del Hombre. Y entonces dijo, y todo ojo lo verá. ¡Ah, gloria a Dios! Todo ojo lo verá. Entonces dice la Biblia que todas las tribus de la tierra se lamentarán, porque van a ver la señal del Hijo del Hombre viniendo en las nubes. Y se van a lamentar, hermano. Y van a decir, ¿cómo no oímos el Evangelio? ¿Cómo no aceptamos el mensaje? Si ahí estaba entre nosotros. Pero ya va a ser tarde. Entonces la segunda etapa será por medio del reino de los cielos visible en la tierra. Dice Hechos capítulo 1 verso 6, que por eso fue que el Señor se los aclaró a los discípulos, hermano. Mire, dice Hechos 1:6, que entonces los que estaban reunidos le preguntaban diciendo, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Mire, aquellos querían que el Señor recuperara el reino de Dios en ese momento. No habían entendido que primero Dios iba a conquistar los corazones. Ellos querían que el Señor recuperara el reino de Dios en ese momento. Y entonces le dijeron, Señor, va a ser ahora en este tiempo que ya resucitaste ahorita, vas a restaurar el reino de Dios a Israel, en Israel. Y él les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. El Señor se los tuvo que aclarar a los discípulos, hermano. Porque usted va a ver que ahora hay gente que quisiera que Dios recuperara su reino ya en la tierra. Y se desesperan. Y empiezan a decir, pero ¿cómo es posible que estemos esperando tanto? Entonces se les ocurrió decir que el Señor ya no va a venir a la tierra, hermano. Entonces dicen, no, es que Jesucristo ya no va a regresar a la tierra. Somos nosotros los que tenemos que recuperar el reino de Dios. Somos nosotros los que tenemos que recuperar las naciones, gobernar, agarrar a los malos, meterlos en la cárcel. Mire, el mismo error que cometieron los reyes de Inglaterra. Ellos dijeron, nosotros tenemos que recuperar el reino de Dios. Y se dejaron. Por eso, ¿por qué cree usted que es el resentimiento de los árabes contra el occidente, contra el cristianismo? Porque en ese tiempo, con el nombre de Dios y bajo el símbolo de una cruz, fueron a matar un montón de árabes, hermano. Por eso fue que en el año 600 más o menos de nuestra era, hubo un hombre que dijo, no, aquí tenemos que hacer algo, si no todos estos cristianos nos van a matar. Y apareció Mahoma. Y Mahoma escribió el Corán. Y Mahoma puso ahí, a todo cristiano que miren, mátenlo. Como dicen que hay un rótulo aquí en el norte, en la entrada de una ciudad ahí que dice, paisano, cuando mires un chilango, mátalo y hazle un favor al país. Los chilangos pasan por ahí, se esconden, hermano. Nadie dice que es del DF. Todos son del puro rancho. Entonces escribió, por eso tiene la Guerra Santa, porque escribió ahí,
todo el que se oponga a los musulmanes es un enemigo. Mátenlo, porque se dio cuenta que los cristianos llegaban con ellos y los mataban porque no se querían hacer cristianos. Entonces él dijo, no nos vamos a dejar, nosotros no queremos ser cristianos. Entonces inventó la religión de los musulmanes, que en inglés se dice los muslims. Y mire, hasta el día de hoy toda la guerra que hacen, hermano, porque están resentidos por culpa de esos religiosos locos que se les metió que ellos tenían que poner el reino de Dios en la tierra a la fuerza. Como leyeron ahí, el reino de Dios se hace fuerza y solo los valientes lo arrebatan. Dijeron, agarrémosla, es a la fuerza. Y está escrito ahí, no es con ejército ni con espada, sino con el Santo Espíritu de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso no le digo que ni aún el Señor Jesucristo se manejó solo, pues. Fue dirigido por el Espíritu Santo. Dice ahí que por el Espíritu Santo dio mandamientos de cómo establecer el reino de los cielos primero en la tierra. Pero estos hermanos que ni habían nacido de nuevo, se les ocurrió que ellos eran los enviados de Dios para establecer el reino de los cielos en la tierra. Agarraron las espadas. Gracias a Dios que en ese tiempo los chinos no habían inventado la pólvora. Si no hubieran agarrado las metralletas. Vaya que Einstein no había nacido de tiempo si no hubieran tirado una bomba atómica. Y se fueron en caravana para Jerusalén y fueron a matar árabes y los obligaban a hacerse cristianos. Entonces todos los árabes están resentidos, hermano. Es un resentimiento horrible que tienen contra los cristianos y han jurado que se van a vengar. Por eso usted mira que cómo agarran a los de Occidente, pues. La vez que el Señor me permitió a mí estar allá, hermano, se me acercó uno de ahí, un palestino, y me dijo, ¿usted qué es? Steak and Eggs, me dijo. Yo le dije, yo soy cristiano. Uy, me dijo, no, le dije, yo no soy católico, apostólico ni romano, yo soy cristiano, evangélico. Entonces me dijo, para nosotros todos ustedes son iguales. Hizo una cara así como quien dice, me las van a pagar. Hermano, para ellos, cristiano, ellos no están viendo, usted nació de nuevo, si no nació, no están viendo si que ellos eran religiosos, no entienden nada de eso. Porque no es por la mentalidad de los hombres. Mire, los discípulos le dijeron, Señor, y ahorita vas a recuperar el reino de Dios aquí. Y el Señor les dijo, miren, no les toca a ustedes saber Hechos que le dije. Hechos 1:7. No les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Como quien dice, no me presionen. No corresponde eso ahorita. Y mire, le decía esto porque mire, los creyentes ahorita eso es lo que están diciendo. Están diciendo, nosotros tenemos que recuperar el reino de Dios. Y el Señor ya se los dijo a estos. Les dijo, miren, no es ahorita. No es ahorita. No es a la fuerza. Dice Hechos 1:9. Que es por eso, les dijo el Señor ahí, que el Señor Jesucristo va a regresar a la tierra para hacerlo, hermano. Dice ahí, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Y estando mirando fijamente al cielo mientras él ascendía, aconteció que se presentaron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Y oiga lo que les dijeron. Dice que les dijeron, verso 11, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá de la misma manera, tal como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios.
Porque es el mismo Señor el que va a venir para establecer el reino de los cielos en la tierra, hermano. Entonces dice la Biblia que va a gobernar 1000 años en la tierra, y Él va a gobernar con vara de hierro a todas las naciones. Y dice la Biblia que por turno las naciones van a ir a Jerusalén a adorarlo y a llevarle sus ofrendas. Y dice la Biblia que los que no vayan, no les va a llover durante un año. Se los va a llevar el río. Y el Señor los va a gobernar con vara de hierro. Porque Él sí puede gobernar a los seres humanos, hermano. Nosotros ahorita, hágame el favor, quedamos bien con unos y quedamos peor con otros. Bien mal, pues, con la mayoría. El único que puede gobernar y sujetar todo, porque dice la Biblia que todo está sujeto por el poder de su palabra. Ah, gloria a Dios, dice la Biblia que todo lo sostiene por el poder de su palabra. El único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Y los hombres ahorita quieren recuperar. Mire qué buenas intenciones, hermano, pero están en contra del plan de Dios. Por eso cuando un día Pedro le dijo algo al Señor, le dijo: apártate de mí, Satanás, oponente, opositor, porque no estás pensando conforme a los intereses de Dios, le dijo, sino que estás viendo tu propia conveniencia. Mira, es gente que quiere, a la fuerza quieren ser gobernantes de la tierra, hermano, a la fuerza. Entonces usan el evangelio como trampolín para gobernar la tierra. Y el Señor les dijo: hey, miren, no vamos a hacer eso ahorita. Porque aquellos querían que el Señor fuera en ese rato a agarrar a Herodes del cuello, que lo ahorcara, que matara de paso a Pilato. Pero el Señor les dijo: no, ahorita no. Entonces les dijo: no, eso va a ser la segunda etapa, pues. La primera etapa consiste en el trabajo que el Señor vino a hacer a la tierra, a salvar a los perdidos, a sanar a los enfermos, a resucitar a los muertos. Por eso dígale que está a su lado: resucita, hermano. No que le esté diciendo muerto, pues, pero es que ya casi está. No quiero ofenderlo, pero así como veo, así hablo. Otra vez: resucita, hermano, levántese. Dijo el apóstol Pablo: levántate tú de que duermes y te alumbrará Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Ahorita consiste en esa primera etapa, pues, la recuperación del reino de Dios. Después va a venir el Señor y estos ángeles le dijeron a los que estaban: ¿por qué están mirando? Porque aquellos se quedaron así, mire, como quien dice: ya vuelvan aquí para sus labores, haraganes. Dice el libro de Eclesiastés que el que mucho mira al cielo no cegará. Hay que poner los pies en la tierra, y tenemos que vivir esta vida en la tierra alegres, hermano. Entonces le dijeron: que están mirando, así como lo vieron, así va a venir. Y dice que vieron cuando el Señor empezó a subir y unas nubes lo tomaron. Pero no crea usted que eran las nubes de vapor de agua, eran ángeles. ¿Se acuerda que yo le he enseñado a usted que todo lo que hay en la tierra es figura de lo que hay en el mundo celestial, verdad? Pues los ángeles se ven como las nubes, por eso existen las nubes. Cuando usted vea un grupo de nubes blancas ahí que se ven hermosas, así se ven los ángeles cuando se agrupan. Entonces ángeles vinieron y tomaron al Señor. Aquellos miraron como nubes, hermano. Entonces Lucas escribió ahí: un grupo de nubes lo agarró. Pero eran ángeles. ¿Comprende? Entonces esa es la segunda etapa, pues. La primera etapa, repito, es el reino de los cielos en los corazones. Y la segunda etapa va a ser el reino de los cielos visible. Por eso, hermanos, si usted ya le entregó su corazón a Cristo, ya se lo entregó, ¿verdad? Espérese. Esta etapa es la más fea.
porque no se le ve nada. A ver, mira que está a su lado. Vea que no tiene cara de hijo de Dios. Usted lo mira y agarra la billetera, hermano, y dice, no, no, tiene cara como que acaba de salir de la Durango. A mí me han dicho, cuando digo usted es pastor, dice, pero usted no tiene cara de pastor. ¿Y cómo quiere que es la cara de pastor? Así, usted no tiene cara de pastor. Me dice, pues sí, le digo, sí. ¿Y qué cara quiere que ponga? Ahorita no se nos ve, ahorita se nos ve cara de saber qué, hermano. Pero espérese cuando el Señor Jesucristo venga, esa va a ser la etapa más gloriosa. ¡Ah, gloria a Dios! Se nos va a ver la cara de transformados, resplandecientes. Por eso aguante un poquito, hermano. Ahorita las arrugas, las verrugas, los vellos en las orejas, en la nariz. Aguante. Los barros, los granos, las manchas. Aguántese un poquito, ya va a pasar eso, hermano. Va a venir el Señor y nos va a transformar. ¡Ah, gloria a Dios! Y nunca más volveremos a padecer nada de eso. Nunca más vamos a entrar a la eterna juventud. Dice un hermano que tuvo la oportunidad de ir al cielo, que lo que le llamó la atención, hermano, es que todos se ven a la misma edad. Todos. No hay viejos, no hay... ¿Se acuerda de la película del cielo es real? Bueno, el que no vino no la miró. Pero ahí dice este niño que cuando el papá le preguntó, ¿y viste a tu abuelo? Sí, y le sacó una foto del abuelo y le dijo, no, el abuelo no es así. En el cielo, y con lentes, fíjese. Dice, en el cielo ninguno usa lentes. Entonces le sacó una foto del abuelo cuando estaba joven y le dijo, ese es el abuelo. A ese miré yo allá. Hermano, vamos a entrar a una etapa de eterna juventud, como usted siempre quiso vivir. ¡Ah, gloria a Dios! Gloria a Dios. Usted va a decir, pastor, pero eso va a ser en el cielo. No, aquí en la tierra vamos a estar con el Señor. Y aquí todos lo van a mirar, su familia van a decir, ve al José Arrega, hasta la panza se le fue. Sí. Eterna juventud, lo que los hombres están buscando hoy, mire cómo se esmeran, hermano. No lo pueden alcanzar, porque solo se alcanza a través de la sangre de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Solo por medio de la sangre de Cristo. Entonces, para que se cumpla la primera etapa de la recuperación del reino de Dios, fíjese, hermano, tenemos que colaborar con Dios, pues. Dice ahí, por ejemplo, Hechos 1:3, que primero tenemos que aceptar a Cristo como Salvador. Dice ahí que el Señor estuvo en la tierra. Dice que padeció, después de sus padecimientos se presentó vivo con muchas pruebas convincentes durante 40 días. Entonces tenemos que aceptar que Cristo murió por nosotros, padeció por nosotros, que no es cuento, es real, y que resucitó al tercer día, y que hoy está vivo, pues, no está muerto, no, está vivo, está vivo. Dice Hechos 1:4 que tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo de Dios, porque dice ahí, reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El bautismo con el Espíritu Santo, o sea que no solamente tenemos que tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo, sino que tenemos que tener un encuentro personal con el Espíritu Santo de Dios. Eso es el bautismo con el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8 que después tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo. Dice Hechos 1:8, pero recibiréis poder, les dijo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Entonces no solamente tenemos que aceptar a Cristo, no solamente tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, sino que tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo, hermano.
Eso quiere decir que tenemos que venir a la iglesia a aprender, y el Espíritu Santo nos va a ir enseñando y nos va a ir guiando, nos va a ir guiando. Porque no es como nosotros querramos, sino que es como el Espíritu Santo nos diga. Por eso dice la Biblia que es hijo de Dios el que es guiado por el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice Hechos 1:12 que además de eso tenemos que reunirnos en la iglesia de Cristo. Mire, dice ahí Hechos 1:12. Entonces regresaron a Jerusalén desde el monte llamado de los Olivos, que está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y cuando hubieron entrado en la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacobo y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacobo hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas hijo de Jacobo. Todos estos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración, junto con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con los hermanos de él. Entonces tenemos que congregarnos, tenemos que reunirnos, hermano. No solamente ser capacitados por el Espíritu Santo, sino que tenemos que venir a la iglesia. Y lo tenemos que hacer una costumbre, pues. De tal manera que usted, cuando por alguna razón no venga, se sienta triste allá donde esté, pensando: ahorita están los hermanos cantando, ahorita están profetizando, ahorita ya se subió el pastor al púlpito, y que usted suspire y diga: ¿comprende? Tenemos que hacerlo una manera de vivir, pues, de tal manera que influya en nuestra vida. ¿Comprende? Mire, ¿a qué se fueron? Dice que ahí vivían, ahí estaban reunidos, ahí vivían y ahí estaban todos juntos y oraban juntos. Sin duda adoraban a Dios juntos y le servían a Dios juntos. Entonces tenemos que reunirnos en la iglesia. Y dice Hechos 1:21, ya con esto termino, que tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana bajo cobertura ministerial. Mire, dice Hechos 1:21, por tanto es necesario, les dijo el apóstol Pedro ahí, que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo, porque se dieron cuenta, hermano, que llevaban 10 días y el Espíritu Santo, a los 40 días de haber resucitado, el Señor ascendió a la diestra del Padre y les dijo: váyanse al aposento alto, y se fueron al aposento alto. Pasaron 10 días, ya llevaban 50 días y el Espíritu Santo no bajaba, hermano. No eran bautizados con el Espíritu Santo. Entonces Pedro se dio cuenta, hermano, el Espíritu Santo lo ha haber guiado, y se dio cuenta, y entonces les dijo: miren, es que ¿saben qué pasa? ¿Por qué el Espíritu Santo no desciende? Porque falta un apóstol. ¿Se acuerdan que eran 12, verdad? Y como Judas se había matado, entonces les digo: solo habemos 11, falta uno. Pero tal vez alguien dirá: hermano, ¿y qué tiene que ver si faltaba uno, faltaban 2? Es que cada uno de ellos cubría una tribu de Israel, por eso eran 12. Acuérdense que Dios trabaja bajo autoridad, hermano. Por eso llamó a 12, por eso se llaman los apóstoles del Cordero. Solo son 12, porque cada uno de ellos cubre una tribu de Israel. Y entonces les digo: miren, falta uno. Por eso es que no desciende el Espíritu Santo. Y entonces dice ahí el verso 21, por tanto es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando, dice el verso 22, desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno sea constituido testigo con nosotros de su resurrección. Entonces dice el verso 23 que presentaron a 2, a José llamado Barsabás, al que también llamaban Justo, y a Matías. Y como usted sabe, echaron suertes. Primero oraron y dijeron: Señor, por favor, que de estos 2 escoge tú, a través de esta suerte que vamos a echar, al que tiene que tomar el lugar de Judas. Y sin duda se echaron un volado. Dijeron: ¿qué quieres, cara o escudo? Y ganó Matías, hermano. Dice ahí que echaron suertes, usted lo puede leer después. Y ganó Matías. Entonces Matías ocupó el lugar de Judas. Y terminando de hacer eso,
Usted puede leer ahí que entonces se derramó el Espíritu Santo, hermano. Porque eso quiere decir, fíjese, hermano, que no solamente tenemos que venir a la iglesia, pues, sino que tenemos que desarrollar nuestra vida cristiana bajo la cobertura ministerial, bajo la autoridad de un pastor, pues, que nos cubra. Entonces el Espíritu Santo se va a derramar en nuestra vida. Entonces el Espíritu Santo nos va a capacitar y nos va a guiar. ¿Comprende? Mire qué importante es la iglesia, hermano. No es solo para reunirse o venir a pasar el tiempo, o para que venga a dormirse un rato placentero, plácidamente. No, es para que vivamos bajo la cobertura de la autoridad que Dios ha puesto. Ah, gloria a Dios. Y entonces el Espíritu Santo se derrama. Entonces, para que se cumpla esa primera etapa de la recuperación del reino, bueno, pero primero quiero preguntarle, ¿quiere usted colaborar con Dios para que recupere el reino de Dios? Bueno, entonces tenemos que hacer esto. Tenemos que aceptar a Cristo, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo, tenemos que ser capacitados por el Espíritu Santo, tenemos que reunirnos en la iglesia y tenemos que desarrollarnos a la sombra de un ministro. Porque usted solo no se va a poder desarrollar, y si se desarrolla va a ser anormal. Tal vez solo le va a crecer la cabeza así, mire, y va a tener una cabeza, estoy hablando espiritualmente, va a tener una cabezota grandota y las manitas y los piecitos, y cuando camine y cuando todos lo miren van a decir, ese fenómeno, ¿quién es? Decir, es que dice que no tiene necesidad de ir a la iglesia, dice que para qué quiere pastor. O le va a crecer un brazo así largo. Y el otro chiquito. Y cuando el Señor lo mire, espiritualmente hablando, va a decir, ¿y este fenómeno dónde salió? Entonces le van a decir, Señor, es que nunca quiso pastor, dice que para qué la iglesia, que mucho problema, que mejor solo en su casa. Por internet, se va a desarrollar mal. No, tiene que venir a la iglesia para que el pastor aquí lo guache, lo mire, quiere decir eso, pues, lo guache, para que el pastor vea cómo va creciendo, cómo se va desarrollando. ¿Comprende? Así tenemos que crecer. Entonces yo termino diciéndole, hermano, que nosotros los hijos de Dios, que amamos a Dios, usted ama a Dios, ¿verdad? Tenemos que dejar que el reino de los cielos se establezca en nuestros corazones, para que entonces Dios lo restaure todo y al final logre Dios reinar otra vez, como dice 1 Corintios, que Dios sea todo en todos. Ahorita entonces estamos viviendo la etapa del reino de Dios escondido en nuestros corazones, hermano. Pero cuando el Señor Jesucristo regrese a la tierra, entonces ese reino se verá. Ese es el orden de Dios para recuperarlo todo. Y de seguro que, mire, los planes de Dios nunca han fallado. Se oponga quien se oponga, resista quien resista, Dios lo va a lograr. ¡Ah, gloria a Dios! Porque Él es Dios. Amén. Amén. ¿Quiere ponerse de pie entonces, por favor? Gloria a Dios. Mire, ¿por qué vino el Señor Jesucristo a la tierra, hermano? Para que nosotros conozcamos todo lo referente al reino de Dios. Para que nadie nos engañe, para que nadie quiera aparentar lo que no es, sino que nosotros, para que nosotros sepamos cómo Dios trabaja, hermano. Mire los errores que han cometido los hombres en el pasado queriendo poner el reino de Dios en la tierra a la fuerza. No le digo pues que solo han servido para poner lío, rencillas, odios, y por eso hemos sufrido. Pero si nosotros sabemos cómo es el reino de Dios, de seguro que vamos a seguir el plan de Dios. Amén. A ver, que levantar su mano y decirle, gracias Dios,
Gracias, Padre, porque me haces partícipe de tu reino. Ahora hay que decirle: gracias, Padre, porque yo sí entiendo tu plan y yo acepto tu plan. A ver, dígale: yo acepto tu plan. Yo acepto lo que estás haciendo en mi vida. A ver, dígale: Señor, yo te abro mi corazón. Mora en mi corazón. Toma posesión de mi corazón. Toma el trono de mi corazón, Señor. Reina y gobierna en mi vida, por favor, porque eso es lo que me conviene. Que tu reino sea establecido en mi vida, que tu voluntad se haga en mi vida, así como se hace en el cielo.